Personalmente, yo hice eso en el examen. En la última vez que me presenté, empecé por lo... Ah, no, mentira, yo empecé por el contrario. Yo empecé resolviendo lo más difícil para mí, que era matemáticas, y que era lo que más me comía tiempo. Entonces, lo que hice fue entrenarme mucho para eso y, pues sí, matemáticas fue el puntaje más alto de mi examen. Y dejé lo más fácil de últimas, justamente. Yo hice lo contrario, pero pues, si a la gente le funciona al revés, pues bueno, no sé. Bueno, en mi caso, pues yo presenté la prueba, pero no pasé. Pero yo lo que recomiendo mucho es que usted determinen cómo deseen trabajar, ¿no? Eh, si decide primero responder de lo fácil a lo difícil, hágalo, pero de forma muy ordenada, concisa y adecuada. Pero si decide hacerlo de lo difícil a lo fácil también, todo es cuestión de que lo haga ordenado, con seguridad, que ya haya entrenado, que se haya ya eh, hecho ese tipo de ejercicios. Entonces ya está en cada uno, ¿listo? En la distrital es diferente. En la distrital, ten en cuenta que allá solamente tienen en cuenta el puntaje de las pruebas del Estado, ¿sí? Y en algunas carreras la entrevista, ¿listo? Pero por ejemplo, en el nacional, si ya saben que es la prueba. ¿Listo, chicos? Entonces, eso depende de cómo usted lo quiera hacer, pero obviamente está con seguridad, haber entrenado antes, pero tenga la seguridad que si usted lo hace bien, va a tener resultados positivos. Listo, profes, muchas gracias. Eso me hace recordar la primera, bueno, cuando los profes me llamaron este año para dar el módulo de análisis de imagen, yo tenía planeado 2 sesiones para la prueba específica en artes. ¿Qué pasa? En la nacional hay unas carreras que tienen unas pruebas específicas. Todos, absolutamente todos, debemos realizar la primera prueba, es decir, esta que estamos haciendo. Matemáticas, química, bla, 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 todo esto. Pero tanto en música como en artes plásticas hay una segunda prueba. Aquí se parece un poco más a la distrital porque, por ejemplo, la primera vez que yo me presenté, yo resolví esta prueba pues relativamente bien y cuando llegué a la segunda, paila, me estallaron y pues no pude entrar en ese momento, ¿sí? Entonces es para que las personas que tengan como pensado alguna de estas carreras, música, música instrumental o artes plásticas, creo que cine y televisión ya no tiene prueba específica, deben tener en cuenta que hay una segunda prueba. Es decir, que solo tienen la mitad de la lucha conseguida. Carolina dice, ¿y en medicina? No, en medicina no hay prueba específica. Eso es un alivio. Si no, uy, fue pucha. Eh, listo. Entonces, pues ya los profes Qué pena, resolvieron. David, qué pena, Sí, David, sí, sí. pero tengan en cuenta, chicos, que en medicina el reto es mucho más grande, ¿no? En medicina hay que sacar un puntaje sobre más de 750 puntos para quedar en el primer grupo. Entonces, la exigencia es mucho más, ¿no? Sí, es verdad. Las carreras más solicitadas pues, en la universidad son medicina, mecánica industrial. Muchas ingenierías realmente son muy solicitadas y y algunas de ciencias humanas como derecho. Esas también tienden a tener unos puntajes un poco altos. Sí, el profe Marlon, por ejemplo, dice que tienen que ser más de 750, más o menos. O sea, como que si ustedes tienen más de 700, tengan por seguro que tienen el acceso a muchas de las carreras de la universidad. Pero para estas que son muy, muy exigentes, sí les recomiendo que en lo posible échenle mucho ojo a la parte de análisis de textos y matemáticas, que son los que dan más puntaje. Eh, Paula dice, en la página de la Nacional aparece si hacen otro examen, ¿cierto? Uy, pues ahí sí no sabría decirte por lo de esta situación del COVID. Yo supongo que sí, que debería como programarse otro examen. También deberían programarse los exámenes específicos para los que quieran entrar a las carreras que ya mencioné. Y por ahí vi que Sofía preguntó si diseño gráfico y arquitectura tenían prueba específica y no. Las únicas que tienen son
música, música instrumental y artes plásticas. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a eso? Ok, bueno, yo les puedo contar con más certeza, por decirlo así. Bueno, ok. Arquitectura no tiene pruebas específicas. La prueba de inglés solo se hace cuando ustedes ya ingresaron a la universidad. Entonces no se preocupen por eso. Igual, si no tienen un nivel de inglés muy alto, pueden ver inglés a lo largo de la carrera. Y me pregunta Nicole si hay, pues, que qué preguntan en las pruebas específicas. En música y en música instrumental, les piden que ustedes básicamente sepan solfear, que es la lectura de partituras, es digamos como una de las cosas más importantes dentro de esa prueba. También que tengan un repertorio relativamente amplio, es decir, no solo vayan a sacar rock, por decirlo así, sino que tienen que ver algo, al menos unas cositas de jazz o de otros géneros. Y bueno, eso en cuanto a la prueba de música. Un vallenato, sí, eso en guitarra es muy teso. Eh, bueno, y en artes plásticas, para ser como más bien rápido con esta respuesta, te piden que realices la interpretación de una imagen y la realización, perdón, la interpretación de una imagen, la creación de, bien sea una pieza bidimensional o tridimensional con base en un texto u otra imagen, y aparte de eso hay entrevista. Digamos que si pudiera yo decir algo, creo que es de las pruebas específicas es la más difícil por todos los componentes que tienen y porque creo que música no tiene entrevista. Laura Patiño dice, profe, tengo una pregunta. ¿El puntaje que presentamos acá nos sirve para otras ciudades o tendríamos que presentar una prueba diferente? Tengo entendido que cuando ustedes realizan la prueba, ustedes deben... ok, ok. Pues yo tengo Ustedes entendido. compiten a nivel nacional compiten ustedes y ustedes escogen la sede y todo donde quieran aplicar con ese puntaje que obtuvieron. Sí, sí, lo que dice el profe Marlon es verdad. Obviamente la sede de Bogotá es de las más pedidas, entonces los puntajes son más altos. Pero si ustedes, por ejemplo, se van a la sede de La Paz, pues allá los puntajes son menores y sería, entre comillas, más fácil. Ya después ustedes podrían intentar hacer como un traslado de sede, no sé qué tan fácil sea realmente, no se los recomiendo, sino que les recomiendo como estar muy seguros de cuál sede es a la cual quieren ir y vivir allá, pues el tiempo de la carrera, y ya, y pues, o sea, a darles sin importar si sacan Bogotá, Medellín, Manizales. Lo importante es que entren a la carrera que ustedes quieren. Ok, últimas preguntas sobre eso, algo más que quieran que les solucionemos. ¿Tú quieres ver cómo se soluciona la pregunta, Ala? Listo. Entonces, no demos más vueltas y vamos entonces a nuestro punto 18. Espero que lo estén viendo todos. Ok, Nicole dice, sí, profe, y los demás se están riendo. Natalie dice, sí, sí. Listo, ok. Ok, para esto voy a necesitar entonces que vean la pantalla de mi celular. Ya la voy a activar. Ahí están viendo la pantalla de mi celular. Sí, ahí se ve, querido. Ok, listo. Vale. Entonces,
Debemos en este caso tener en cuenta que dentro de los ejercicios nos están dando dos vistas. La vista vertical, que sería el lado izquierdo, y la vista de perfil, que sería el lado derecho. Recuerden que nosotros hacíamos un poco la metáfora de la casa y que nosotros estábamos viendo esta casa desde una de las esquinas, en la cual podíamos ver la parte izquierda, la derecha y el techo. Ahora bien, nos están diciendo que nuestro observador se para desde la pared izquierda, es decir, nuestra vista vertical, que está representada con una B pequeña. En nuestra vista vertical, vemos que entonces está un cuadrado y hay muchas líneas que convergen hacia el centro de la figura. ¿Listo? Aquí lo estamos viendo de manera rudimentaria. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros estamos viendo cómo las cuerdas, por decirlo así, de esta figura se empiezan a torcer, por decirlo así, empiezan a de alguna forma como unirse en el centro. Entonces, esa sería nuestra vista vertical. Y en nuestra vista de perfil tienen que tener algo muy en cuenta y es que las direcciones de las líneas han cambiado. Las líneas en X de esta vista de perfil vemos que son un poquito más gruesas que las otras líneas, ¿cierto? A diferencia de las que vemos, por ejemplo, en nuestra vista vertical. En la vista de perfil, las líneas del interior ya no van hacia el centro, como en la vista vertical, sino que están yendo de forma vertical, como la estamos viendo en las líneas azules. Pilas con eso. A muchos nos pasa que nos confiamos, ¿sí? Y solo nos quedamos, digamos, solo nos fijamos en una de las vistas. Vean que aquí, en la vista de perfil, las líneas han cambiado su dirección. Entonces, todas estas vamos a empezar a hacer eliminación. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar dos de estos cuadrados que van a ser nuestros referentes, vista de perfil, perdón, vista vertical y vista de perfil, y vamos a empezar a dibujar todas las respuestas. Vamos a empezar de atrás para adelante, es decir, vamos a empezar con la D. Ok, tenemos un cubo del cual nos damos cuenta que es que aquí es un poco más difícil ubicarlos, pero en la esquina superior de nuestra pared derecha, es decir, la que está señalada en verde, empiezan a nacer todas las líneas, ¿cierto? Entonces vamos a ponernos una flecha verde para ubicar nuestro punto de referencia, que es esta esquina. ¿Listo? Aquí vemos, y voy a hacerlo con color morado, que estas líneas empiezan a unirse con la base de nuestro cubo o la base de la pared izquierda. Empiezan a nacer todas de aquí y se empiezan a unir. Aquí vemos. Listo. Esta es nuestra figura D. Si nosotros, por ejemplo, la viéramos desde la vista de perfil, vamos a ver. La base, voy a señalarla en verde, en nuestra vista de perfil. La base sería esta misma base en nuestro isométrico. ¿Eso qué quiere decir? Que de ahí empiezan a nacer todas las líneas y todas van hacia la parte superior derecha de nuestra vista de perfil. En este caso, debería verse algo así. ¿Listo? Con esto ya sabemos que en el punto 18 la respuesta D no es la correcta, porque no corresponde con la vista vertical que nos están dando. ¿Listo? Ahí ya nada que hacer. Podemos incluso dejar pasar de largo, no tenemos que revisar la vista de perfil para ahorrar tiempo.
Ahora bien, vamos a volverlo a hacer, pero con la respuesta C. Entonces, volvemos a poner nuestra vista de perfil y nuestra vista vertical y hacemos nuestro isométrico, nuestro cubo. ¿Listo? Yo les recomiendo, mientras le cogen el tiro, no dejen de hacerle la base al cubo. Esta línea negra que le dice al cubo. Esto es para que no se pierdan tan fácil. Ahora bien, nos dimos cuenta que hay una línea, una diagonal, que empieza desde la parte superior del cubo, es decir, desde la parte superior derecha del techo. Esto que está en rojo, voy a señalarlo con una flecha. Esto que está en rojo, de esta esquina baja hasta la esquina inferior derecha de nuestra pared derecha. Una línea. ¿Listo? Y que desde la esquina superior derecha de nuestro techo se dirige una segunda línea hasta la esquina inferior izquierda de nuestra pared izquierda. ¿Listo? Y que de ahí para adelante empiezan a nacer todas las líneas. Entonces vemos que, por ejemplo, vamos a sombrear, por ejemplo, nuestra parte inferior de la pared izquierda en verde y vamos a colorear la parte inferior derecha con morado. Ahora bien, vemos que las que empiezan en nuestra parte inferior izquierda, de la pared izquierda, empiezan a subir hacia arriba de forma, entre comillas, paralela. ¿Cierto? Y se empiezan como a caer. Empiezan a voltearse y es como si estuvieran, entre comillas, paralelas a esta línea morada, que es la base o la parte inferior de nuestra pared derecha. Esta sería como nuestra figura. Y tratando un poco de salvar nuestro cubo, nos damos cuenta que es algo así. Esa sería la C. Ahora bien, si nosotros traducimos la vista vertical, vemos que deberíamos estar viendo las líneas de forma vertical sin ningún... discúlpenme. No, primero, perdón, ubicamos la primera diagonal que vimos, que es esta, es decir, la que va desde la parte superior derecha de nuestro techo hasta la parte inferior derecha de nuestra pared derecha o nuestra vista de perfil. Esto que estoy señalando en amarillo, ¿listo? Entonces, en nuestra vista vertical, habría una diagonal que va desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha. ¿Listo? No hay más. No hay más líneas de ese estilo. Ahora vamos a ver que todas las líneas que vemos, las verdes y las moradas, están de forma vertical. O sea, están como si estuvieran subiendo hacia la parte superior de la casa. Entonces, debería verse algo así. ¿Listo? Si vemos entonces, ya nuestra vista vertical no corresponde con la que con la que nos dieron en el punto 18. Entonces ya podemos descartar que es la C. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Me han seguido? Ok. Listo. Vale. Entonces, ahora bien, vamos a hacer nuestra respuesta B. Y vamos a otra vez ubicar nuestra vista vertical
y de perfil y nuestro cubo. Ok, ahora bien, notamos que en la figura B ya no empieza en ninguna de las vértices del cubo. Es decir, esta figura extraña, medio orgánica, como si fuera hecha de cuerdas, ya no empieza en ninguna de las vértices, como estoy señalando acá con morado, sino que vemos que, uy, perdón, es en estas que estoy señalando, sino que comienza, lo voy a señalar con verde, desde la mitad de la línea de del lado izquierdo de nuestra pared izquierda. Esta es nuestra línea izquierda de la pared izquierda y estamos viendo que en el B comienza desde la mitad de esa línea. ¿Listo? Ya solo con esa información nosotros podemos dar cuenta que no se parecen nada a la vista vertical y de perfil que nos dan en el ejercicio 18. ¿Por qué? Porque todas las líneas, independientemente de su dirección, es decir, independiente de que vayan de forma vertical u horizontal, empiezan en alguna de las vértices que yo le señalé de morado, ¿cierto? A pesar de que nuestras líneas se encuentren en la parte inferior del cubo, como estoy señalando en amarillo, no se conecta en ningún momento con alguno de los vértices que he señalado en morado, que estoy tratando de resaltar. ¿Listo? Ahí nos damos cuenta y podemos simplemente descartar la B por ese simple motivo, porque sus líneas no comienzan por ninguno de los vértices seleccionados. Entonces, dado eso, podemos descartar la B, la C y la D. Y la respuesta sería la A. Ahora bien, yo sé que yo les dije que deberíamos confiar en nuestra intuición y yo les sigo diciendo, confíen en su intuición. Es súper importante porque les permite más flexibilidad a la hora de responder. Pero también es importante que cuando logramos entender estos ejercicios, la intuición se nos queda un poco corta, ¿sí? Y es ahí donde debemos como subir un poquito más el nivel. Y ya no solo, digamos, intuir, sino entender. Nuestra intención ahora es entender por qué la respuesta al número 18 es la A. Vamos a volver a hacer nuestras vistas de verticales y de proyección, y de perfil, perdón, y nuestro cubo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hacer esto muy lentamente para tratar de graficar este movimiento, entre comillas, orgánico. Vamos a situarnos en nuestra pared izquierda. ¿Listo? Yo lo voy a hacer con morado y vamos a trazar la diagonal, la primera diagonal que va desde la esquina superior izquierda de nuestra pared izquierda hasta la esquina inferior derecha de nuestra pared izquierda. Ok, ahí tenemos la primera diagonal. De momento, esta no se parece ni a la B, ni a la C, ni a la D. Es decir, aquí ya podemos empezar a ver más allá de por qué podría ser esta la respuesta correcta. Aquí vemos que nuestra vista vertical, esta diagonal que va desde la esquina superior izquierda de la pared izquierda hasta pues la esquina inferior, sí se representa en la vista vertical, que sería esta. De momento, corresponde. Ahora bien, vemos cómo, o sea, si nosotros nos ponemos a detallar esa figura A, vemos cómo todas las líneas empezaron a ir hacia la parte posterior de nuestro cubo. Es decir,
ya necesitamos ubicar son las cosas que no estamos viendo. Entonces vamos a empezar a hacer unas líneas invisibles para empezar a ubicar las paredes del fondo de nuestro cubo. ¿Listo? Aquí vemos en nuestro ejercicio A que todas las líneas pareciera que empezaran a irse hasta esa esquina de atrás, esta que estoy coloreando en blanco. Parece que todas las líneas empiezan a irse hacia ese lado. Entonces empieza a verse algo así. ¿Cierto? Solo en nuestra pared, solo desde la vista de nuestra pared izquierda. Ya con eso nosotros podríamos responder que es la A, pero vamos a seguir como subiendo un poco más el nivel. No es suficiente que veamos la vista vertical, sino que ahora necesitamos ver nuestra vista de perfil. En la vista de perfil encontramos una X, que son las líneas gruesas que se resaltan. ¿Listo? Y vamos a ubicarlas en nuestra pared derecha o nuestra vista de perfil. Y ustedes me dirán, pero profe, pero resulta que en nuestra figura no hay ninguna X. Aquí es donde esta línea que acabo de borrar, puedo identificarla no, digamos, no completamente en nuestra pared izquierda, sino que esta se encuentra en la parte de atrás. Es decir, es en nuestra pared posterior izquierda. Vamos a ubicarla ahí. Acuérdense que todas las líneas están empezando a converger en esa parte en blanco que les señalé, que sería esta. Esa línea del fondo, si ustedes se colocan aquí donde estoy poniendo un asterisco azul, si ustedes se colocan acá y empezamos a ver en dirección al cubo, vemos como la línea que está sobre la pared derecha se combina con la línea que está sobre la pared posterior izquierda, formando una X. Ya solo con esa información nosotros podemos dar respuesta de que es la A. ¿Listo? Ahora bien, aquí viene la parte como más difícil de responder porque empieza a ser mucho más abstracto el interior de la figura. ¿Sí? Ya tenemos ubicadas 3 líneas. Ahora necesitamos que todas las líneas empiecen a irse hacia la parte blanca, es decir, eso que está ubicado en el centro de nuestro cubo. Ahí nos damos cuenta que esta primera idea de que todas las líneas iban hacia esa parte en blanco no es del todo correcta. Ahora vamos a ubicar la siguiente de nuestras líneas de morado. Nos vamos a parar entonces en la pared izquierda y nos damos cuenta que esa línea no se une con la parte blanca, sino que se une con esa línea posterior izquierda roja. Aquí como lo estoy marcando yo. ¿Listo? Espérenme que esta parte es bien complicada. Ahí empezamos a ver que todas las líneas empiezan como a torcerse. Y ahí es donde la imaginación tiene que empezar a jugar. Ahora bien, ¿se acuerdan que yo les dije que si tomábamos 2 palos y les anudábamos varios hilos, íbamos a tener algo así? Voy a dibujarlo en azul. ¿Sí? Un palo, otro palo, y les atábamos hilos de forma horizontal. Si nosotros tomamos estos 2 palos y los apretamos, es decir, mandamos la parte inferior de nuestro palo derecho hacia arriba y nuestra parte superior del palo izquierdo hacia abajo,
debería darnos una figura más o menos parecida a esta, en la cual todas las figuras empiezan a como a torcerse. No sé si me hice entender con esta metáfora toda extraña. Más o menos. Sí, 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 Carolina, más o menos como una X. Sofía dice, sí, señor, yo lo analicé así. Ay, qué bueno. Mm, ok, Dimitri dice que sí. Listo. Este es un poco más abstracto y es uno de los ejercicios más difíciles con los que se pueden topar en una prueba, cuando ya las cosas no son simplemente cuadrados, ¿no? Entonces, cuando empiezan a haber unas formas mucho más orgánicas, es cuando el nivel de dificultad se ha subido. Pero cuando ustedes logran identificar, así como lo hicieron ustedes, ¿sí? Como lo intuyeron algunos o como algunos dieron con el chiste, de manera consciente, podemos empezar a subir el nivel de nuestras propias figuras, ¿sí? Digamos que a mí me gusta pensar que esta cuestión de los isométricos es bastante útil para la vida en general. Obviamente en arquitectura esto nos permite tener una idea de una casa, por eso les hice la alusión de la casa. Podemos ubicar cómo se vería la casa en un espacio tridimensional. Ahora bien, también les conté, que parecía muy X el comentario, que yo estudié mecánica industrial durante 3 años. Resulta que gracias a este isométrico yo puedo imaginarme las piezas que va a elaborar la máquina con la que yo voy a trabajar. Un ejemplo, voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Voy a dibujar mi isométrico, ¿cierto? Aquí dibujo mi isométrico y ahora quisiera hacer una tuerca, ¿cierto? Esto es para los que tengan alguna afinidad con las ingenierías o con la mecánica en general. Voy a ubicar las paredes invisibles, ¿sí? Y voy a intentar imaginarme cómo carajos se vería una tuerca dentro de ese cubo, ¿sí? También sirve pensar este cubo como si fueran paredes de cristal o de acetato. Eso podrían ustedes hacer un par de ejercicios con eso. Al final de la clase lo puedo como medio explicar. Y entonces, vamos a ubicar una tuerca. Una tuerca sería, ¿cómo se llama esta figura? Creo que es un octágono, ¿sí? A ver si estoy en lo correcto. Vamos a ubicar un octágono, un hectágono. Bueno, ahí vamos viendo y el profe Leonardo me va a corregir. Creo que es un hectágono. Octágono, sí, octágono. Vamos a ubicar un octágono en nuestra pared derecha y vamos a mandar esas líneas hasta el fondo. Las líneas que vemos. Primero las líneas que vemos, ¿vale? Listo. Ahora bien, como me estoy imaginando que esto es un volumen, vamos a empezar a imaginarnos el resto de la figura, ¿cierto? Esto se ve un poco chambón, así que lo voy a reteñir para que sea más preciso. Vemos que nuestro octágono sería, digamos, la cara de nuestro tornillo, está representado de forma más o menos precisa. Ahora bien, mandamos las líneas hasta el final para conocer cuál podría ser su, su largo. Es decir, sabemos que la cara, nuestro octágono, podría estar midiendo, no sé, digamos unos 4 centímetros, ¿cierto? Y de largo, es decir, lo grueso de nuestra tuerca, podría ser pensada como, voy a decir cualquier cosa, 6 centímetros. Aquí ya empezamos a tener no solo idea de la tridimensionalidad de una figura más compleja,
sino que estamos conociendo las medidas precisas con la cual esta figura se va a hacer realidad en algún momento. Ahora, si ubicamos dentro de este octágono un círculo, digamos, hay unas reglas particulares para representar eso. Las personas que han visto dibujo técnico lo sabrán. Entonces debería verse algo así. A ver si. Este sería el interior de nuestra tuerca. ¿Sí? Y ahí es donde podemos nosotros, por ejemplo, decir, si nos acercamos mucho, ok, el diámetro de esta tuerca es de 1 centímetro. Y así sucesivamente. Podemos empezar a complejizar una figura y empezar a identificar sus medidas. Y con eso ustedes podrían hacer, para los que quieren estudiar ingeniería o arquitectura, podrían hacer tanto una casa como piezas para las máquinas que ustedes van a manejar. ¿Sí? En ese sentido, la realización de isométricos también le permite a uno comprender el mundo de una manera un poco más real. Porque si nos dicen enunciados, como hemos visto, es más probable que en algún punto nos perdamos, ¿cierto? También, por ejemplo, yo lo he visto en filosofía, por ejemplo, tenemos un profesor que a veces hace dibujos, y el man para hablar, digamos, de, no sé, la diferencia entre lo real, ¿sí? La realidad y, no sé, la mente, de forma gráfica sería algo así. Él dibuja esto, Duica, sí, Duica. Ese es todo chistoso, ese profesor. Listo, entonces este cuadrado, voy a dibujarlo más bien verde, es el mundo real, por decirlo así. Es el mundo en el que vivimos. Y nosotros estamos ubicados acá. Y el man dice que no, ahora queremos llegar a otro nivel. Entonces su forma de representar ese otro nivel es a través de un segundo piso, por decirlo así, encima de este sujeto morado, que representaría, entre comillas, de forma abstracta, el nivel de la mente del sujeto. ¿Sí? Imagínense, o sea, es algo muy sencillo y ustedes me pueden decir, pero profe, ahí yo no veo el isométrico. Y lo que pasa es que es una representación tridimensional. Entonces tomamos a este sujeto y empezamos a elaborar nuestro cubo. Sí, Duica es muy buen profesor. Algo interesante es que, ¿y por qué les mencioné esto? Es que inclusive en la filosofía, que es, digamos, una carrera, entre comillas, pues solamente teórica, se pueden hacer representaciones visuales para entender conceptos, como lo hemos visto, en qué es la realidad y qué es la mente. Es un ejemplo un poco escueto, pero que también puede servirles a ustedes como una herramienta para pensar. El dibujo es eso, una herramienta con la cual nosotros podemos pensar e interpretar esa información que nos llega de afuera. Por eso, considero que vale la pena dar clases de análisis de imagen y en particular, de los isométricos, porque es una herramienta muy sencilla de representación que nos permite llevar nuestras ideas a lugares visuales y así podamos entenderlas de forma más práctica. Eso bueno, con respecto a los isométricos, sería como lo último. Ya entonces sería, bueno, ya resolvimos el 17, la clase pasada, y muchas de las figuras que hemos visto isométricos se realizan de la misma forma. Recuerden, nos ubicamos tenemos entonces un cubo, ¿sí? Y necesitamos ubicarnos, es decir, tener un punto de referencia, el cual va a estar simbolizado de cierta forma. Yo lo señalo y también lo señala la prueba a través de flechas, ¿sí? Recuerden también que cuando la figura es mucho más compleja, ya no solamente estamos viendo el interior de la parte exterior del cubo, sino que también
estamos viendo la parte interior. Recuerden, como si tuviéramos rayos X. Esas líneas las representé en color azul y con una línea punteada. Estos son herramientas para que ustedes puedan, digamos, resolver estos ejercicios. Si se ubican en cualquier otro ejercicio de la prueba, van a darse cuenta que tienen esas referencias, tanto las flechas que he dibujado, ¿cierto? Como la línea punteada que intenta representar las paredes internas de un cubo. En los videos, por ejemplo, hice alusión a una caja. Vamos a dibujar otra vez la caja. Entonces, nosotros tenemos una caja cuadrada o rectangular, ¿sí? Estas son las tapas de la caja. Y en este momento estamos viendo dentro de la caja, ¿sí? Esta parte sombreada es el interior de la caja. Lo demás, pues, es el exterior. La parte en amarillo son las tapas que van a cubrir la caja. Ahora bien, estas representaciones de línea punteada nos permiten ver, por ejemplo, qué hay en el interior de nuestra caja. ¿Listo? Entonces, aquí vemos que nuestra caja está cerrada, es decir, nuestras tapas nos bloquean la vista, pero sabemos que nuestra caja tiene un interior, ya lo hemos visto, entonces lo representamos con esta línea punteada, ¿cierto? Esa es como la idea general de los isométricos. Otra cosa, un poco también para ir finalizando la clase, es que muchas veces estos cubos pueden estar subdivididos para complejizar las figuras del interior. Aquí, por ejemplo, vemos un cubo común y corriente, pero esta vez subdividimos la pared izquierda en 9 pedazos. ¿Listo? También subdividimos nuestra pared derecha en 9 pedazos, igual que nuestro techo. Un consejo también, chicos. Todas las líneas dentro de este cubo son paralelas. Es decir, no se encuentran en ningún punto. No se van a encontrar si se proyectan. Siempre se van a mantener de forma paralela frente a otra. A menos de que sea una figura orgánica, como lo podría ser el punto 18. Ahí la cosa cambia. Eso sería como subirle el nivel a la representación. Entonces, también un poco para terminar la clase y poder decir que avanzar de tema, es que recuerden que en los videos, si no estoy mal, les sugerí que hicieran diferentes ejercicios para ir comprendiendo esto. Entonces, a ver, voy a quitar la pantalla. Denme un momento. No sé si ahí me ven. Ok. Bueno, Nicole dice un Rubik. Sí, digamos que un Rubik es una buena representación de esto, ¿no? Como de esta subdivisión que puede tener un cubo. Ahora bien, para aquellos que tienen 70% del programa, esta iniciación de esos automóviles va a iniciarse ahora, en mayo. Y para aquellos que no saben cómo solución de ingresos solidarios llega a 3 millones de dólares, esos son casi 7 millones de colombianos que no saben ningún programa. ¿Quién tiene prendida la cámara? Hoy pueden consultar en la página www.dlp.gov.co para con su cédula el día de expedición de la cédula poder verificar si va a ser parte del pago que se va a dar en mayo o para bancarizarse. Muy bien, es el doctor Diego Molano del Departamento Creo que se Administrativo llama Harold García. García. Muchas gracias a ustedes.
Bien, y los ¿Yo qué? televidentes nos siguen enviando sus Se me olvidó que le prendí la mensajes en el cámara. Día de la Madre. Prenda la cámara, hermano. Harold, porfa, eso, gracias. Ah, ¿yo puedo hacer eso? No, yo no sabía que podía hacer eso. Ok, eso es bueno saberlo, aunque no sé cómo hacerlo. Bueno, ya después aprenderé. David, una pregunta, ¿usted también está grabando la clase? Por lo que veo, sí. ¿Cómo? ¿Usted está grabando la clase? Por lo que veo, sí. No, esos son ustedes. Yo no No, estoy. yo tampoco estoy grabando, entonces no sé, porque acá me aparece un icono de grabando, pero ese no soy yo, o yo no sé si ya los que no son premium pueden grabar. Yo estoy grabando de todas maneras con un programa externo, pero continúe tranquilo y ya terminamos. No sé quién. Ah, David, entonces está grabando David, súper, súper, súper. No sabía que ya se podía, bueno, no importa. Listo. Vale. Entonces, sí, porque es que él lo quiere subir a YouTube. Ok, bueno, para finalizar la clase, entonces vamos a avanzar de ejercicios. Ahora vamos a dejar un poco de lado los isométricos y vamos a ver esta idea del espejo. Y como pues le decía al profe Marlon, vamos a empezar a diferenciar un poco de manera análoga la idea de simetría y la idea de espejo, ¿sí? La idea de espejo es que una figura, como este celular, ¿sí? Gira sobre su propio eje y en ningún momento se invierte. ¿Listo? Eso es un poco como la analogía que yo le hice, que les hice del espejo. Ahora bien, la simetría es cuando, por ejemplo, a nosotros nos dan solamente la mitad de una figura, ¿sí? Y nosotros tenemos que identificar la otra mitad, ¿sí? Eso es la forma en que la universidad interpreta de manera más sencilla y esquemática la idea de simetría. Son ejercicios muy sencillos que probablemente ustedes resolvieron bien. Aquí revisando esos ejercicios son el punto 6, 7, 8. Bueno, el 5 que vimos que es más como el ejercicio del espejo. Y también el punto número 10 tiene algo que ver con respecto a esto de las simetrías, sino que se lleva más allá y se complejiza la figura, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar la clase, no hacerla tan mamona y que ustedes puedan descansar, la gracia es que recuerden ustedes hacer, si pueden, cubos de plastilina de un tamaño más o menos considerable, puede ser un poco más de 4 centímetros de cada lado, para que puedan ustedes tenerlo en las manos y jugar con ello, ¿sí? La gracia es que hagan este cubo de plastilina y le empiecen a hacer cortes. Cortes primero muy sencillos, por ejemplo, diagonales, quítenle partes, traten de hacer, no sé, letras, por ejemplo. Entonces tienen un cubo y lo que hacen es intentar meter dentro de ese cubo la letra A o la Z o como vimos, una L. Y así empezamos a darle volumen a estas figuras. Ese sería el primero. El segundo es, ya tienen este cubo, agréguenle otro cubo. Bien puede ser de otro color, del mismo, realmente no importa, lo importante es que ustedes entiendan que están pegando un isométrico junto a otro y hagan los mismos cortes. El siguiente nivel sería, ya no agreguen solo un cubo a otro cubo, sino que dupliquen eso, agreguen otros 2 cubos arriba. Es decir, tenemos una pared, por decirlo así, de 4 ladrillos.
2 abajo, 2 arriba. Lo mismo, hacen cortes sencillos e intenten jugar con eso. Recuerden que las vistas son las formas en que nosotros veríamos esas paredes, esos cortes, por decirlo así. Siguiente nivel, vayan agregándole más cubos a esa pared, pero ya no solamente de alto. Es decir, ya no es solamente agregar, por decirlo así, a esto, agregarle uno al lado, sino que vamos a agregarle de profundidad. ¿Listo? La gracia es llegar al punto en que podemos hacer un cubo hecho de 12 cubos más pequeños y que pueda ser más o menos complejo. Ese sería como el ejercicio como más básico. Recuerdo que el profe Leonardo y pues también el profe Marlon tienen algunas páginas web que pueden ayudarles como a hacer ejercicios de isométricos, ¿sí? Y también la gracia es que ustedes puedan, por ejemplo, a través de internet buscar nociones de dibujo técnico. Esas es como recomendaciones con respecto a isométricos. No sé si alguno tiene alguna pregunta muy puntual sobre los ejercicios que hemos resuelto o algo con respecto a la prueba en términos de isométricos. Ok. Listo, vale. Bueno. De todas formas, por ejemplo, creo que Natalia, recuerdo la foto, que es una división de la chica de Pulp Fiction y creo que es una estatua griega. Ella me escribió y me preguntó sobre, venga, profe, yo tengo una solución con respecto al punto 9, ¿sí? Ese tipo de, digamos, de correos y todo eso pueden enviármelos como, venga, profe, yo no estoy de acuerdo con la respuesta del punto 9 porque tal y tal razón, ¿sí? Yo lo que hago es intentar responder lo más rápido posible y como muy puntual, ¿no? Como, no, mira, Natalie, tal cosa. Sí, que creo que la chica era Natalie, perdóname si no recuerdo el nombre, recuerdo esta imagen. Entonces, yo los invito a que si yo les envié otro, eh, otro documento que eran solo de sólidos, los invito a los que quieran que me escriban con los ejercicios más difíciles, con los que más se les hayan parecido como complicados, y me digan, profe, yo seleccioné esta respuesta y me gustaría saber si es la correcta. Y si de pronto ustedes pueden intentar como explicarme por qué es la correcta, ahí podemos como hacer una retroalimentación entre lo que ustedes hicieron y lo que yo tengo resuelto en mis documentos. ¿Listo? Ok. Perdón la boleteada, Natalie y Natalia, pero era un buen ejemplo. Ok. Paula dice que le tomó 2 días. Frescos. O sea, si ustedes nunca han visto eso, no esperen que la cojan de una. Frescos. Requiere práctica y requiere pues ver los videos y igual tienen mi correo si tienen alguna pregunta. No sé si algo más antes de terminar la clase. Ya he visto que algunos se fueron a almorzar. Ok. Vaney Tautiva dice que si sólido e isométrico son diferentes. No, yo los uso como sinónimos. Sólido e isométrico. O sea, frescos. Que si en la prueba se refieren tanto como sólido como isométrico, están hablando de lo mismo. ¿Vale? ¿Algo más? Ok. Jennifer dice que no le ha llegado los correos. De pronto el profe Marlon o Leonardo, pues te pueden ayudar con eso, ¿vale?
Igual yo voy a escribir ahí mi correo para que me escriban cualquier cosa y ya. Y Carolina, bueno, listo. Vale, no, chicos, pues cualquier cosa ahí estoy para ayudarles con todo lo que pueda, cualquier pregunta que tengan, tanto de la universidad como de análisis de imagen. ¿Listo? Y de artes, si alguno se anima a intentar entrar a la carrera. Vale, David, muchísimas gracias por la sesión de hoy. Muchas gracias, muchachos, por su asistencia. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta clase. Obviamente, la idea es continuar preparándonos, ¿no? Estén pendientes esta semana para programar las clases del otro domingo. Les deseo un feliz resto de fin de semana, que pasen un momento agradable con sus mamás y les deseo un feliz inicio de semana a todos. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, escríbanos al grupo de Facebook o al correo del proyecto. ¿Listo? Cuídense mucho. Gracias a todos. Chao, chicos, feliz semana y saluden a sus mamás. Chao, chao, se cuidan, no se vayan a salir por allá a la calle a contagiarse de COVID y mucho cuidado. Un saludo a todos y que la pasen muy bien el día de hoy.